11 de la mañana con 9 minutos en todo el país. Estamos comunicados vía Zoom con el presidente del CODICEN, Robert Silva. Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Un gusto estar conectados con ustedes nuevamente. Muchas gracias, Robert. La verdad que es un placer recibirlo para hablar de un tema que tanto nos interesa y nos apasiona como es la educación. Hay un dato de preocupa mucho lo que es el abandono estudiantil, los alumnos y alumnas que quedan por el camino por distintas razones. ¿Hay una baja en la deserción de alumnos en el sistema educativo respecto al 2020? Ustedes saben que como lo hemos dicho desde un principio, cuando llegamos a la administración, la idea fundamental es trabajar sobre o tener como base, mejor dicho, información que se genera a partir de estudios, a partir de evaluaciones que se realizan. Y nosotros la semana pasada, junto con la Dirección General de Secundaria, presentamos el monitor educativo que tiene relación con todo lo que es acceso a la educación, datos sobre el acceso y datos sobre resultados, promoción y egreso, culminación de los ciclos educativos. Y bueno, tenemos buenos datos que evidencian un trabajo muy articulado, muy comprometido y profesional de nuestras comunidades educativas, los docentes, los funcionarios, por eso hablo de la comunidad, las familias, que sin duda hubo en la mayoría de ellas un mayor involucramiento, nuestros propios estudiantes y una administración de la educación que desarrolló política educativa que tuvo impacto para que a pesar de la pandemia tuviéramos mejora en varios indicadores, no solo promoción, sino en culminación del ciclo educativo, esto es el egreso de la secundaria, terminar el bachillerato, y también en cuanto a que se nos fueran perdiéramos menos estudiantes. Evidentemente todavía son números que aspiramos a que mejoren, ¿verdad? De que la menor cantidad de estudiantes posibles queden en el pasaje de primer ciclo, digamos, de primero, segundo y tercero liceo a lo que es el bachillerato y luego a la universidad. El otro día se habían publicado algunos números. Discriminado Montevideo Interior, la situación en el interior es un poquito más compleja. El tema de, el acceso al estudio terciario público es más difícil para el interior, porque más allá de que la UDELAR está descentralizada, pero por eso se está reclamando por parte de los estudiantes que se mantenga el sistema híbrido de presencialidad y virtualidad. Pero evidentemente todo esto forma parte de una reforma de la educación de la que se viene hablando hace mucho tiempo y que, algunas cositas se vienen haciendo, pero hay que darle un empujón muy grande, ¿verdad? ¿Qué es lo que está impulsando este gobierno? Sí, nosotros llegamos con una lógica de querer cambiar muchas de las cuestiones que todos los uruguayos, en la enorme mayoría, estamos de acuerdo que tenemos que cambiar. Hay infinidad de diagnósticos, hay acuerdos de todos los partidos políticos que hay que avanzar en una transformación y en un cambio. El tema es hacerlo y también es cómo hacerlo. Nosotros hemos llegado con un fuerte foco en trabajar en la mejora de los aprendizajes, en trabajar en lo que tiene que ver con el cambio curricular, en el cambio de la gestión y en la profesionalización de nuestras maestras y de nuestros profesores. Entonces, en eso, en los últimos días, ha estado públicamente, y ustedes seguramente han brindado información sobre el tema de la transformación curricular, es decir, la imperiosa necesidad de generar procesos de cambio en los planes y en los programas. Y quiero decirlo expresamente, no como única medida, no como la medida de cambio educativo, porque quiero desterrar todos esos discursos, porque cada vez que se comienza a hablar de algo, comienza a decir, pero no solo cambiando los planes y los programas se cambia la educación, pensar que solo con eso se cambia la educación es un error, pero basta leer el plan de desarrollo educativo que presentamos en agosto del año pasado al Parlamento para evidenciar que hay un conjunto, que yo mencioné algunos, de cambios y de procesos de transformación que estamos pretendiendo llevar adelante, que la pandemia puso un poco de retardo en el accionar de la administración y en estas cuestiones, pero que ahora la estamos retomando con mucho ahínco, y por eso el cambio del currículum, de qué aprenden nuestros estudiantes, de para qué tienen que aprender y de cómo se enseña y se aprende, constituyen nudos críticos sobre los cuales tenemos que trabajar.
Usted menciona la transformación curricular y justamente yo quería hacerle algunas preguntas al respecto porque en la Junta Departamental de Maldonado, esta semana, en ocasión de votarse el presupuesto de la Intendencia, en la media hora previa de los partidos, un edil del Frente Amplio, Leonardo Pereira, hizo referencia a este tema y además el destino de sus palabras, entre otros organismos, fueron la ANEP y la prensa. Por lo tanto, tanto usted como yo estamos enterados del tema. Y habla de esta hoja de ruta para el cambio educativo, con implementación para marzo del 23, lo primero que señala el edil que llama la atención, porque bueno, queda muy poco tiempo, pero habla de si los cambios en la gestión institucional son recortar horas subdocentes, desaparecer los consejos de educación, esto al influjo de la LUC, debilitar el comedor como espacio socializador, habló de la necesidad de presupuestos acordes. Usted acaba de decir claramente, o sea, cuando se habla de la transformación curricular integral no es lo único, hay muchas cosas más. Esto es una hoja de ruta, pero en definitiva justamente se trata de lo que es la gran guía para esa transformación educativa. ¿Qué puede responder usted? A ver, yo lo que le pido a muchas personas y en particular representantes del pueblo que cuando hacen este tipo de afirmaciones presenten la evidencia del caso. Respecto de la alimentación, a pesar de la pandemia y reconociendo que han habido problemas que los hemos ido solucionando, es el año, el 2020 y el 2021, que mayor días de alimentación en el año hubo atendido por la educación pública de este país. Y quien crea lo contrario, que lo demuestre. Nosotros tenemos evidencia. Es el año, el 2020 y el 2021 lo va a ser, en donde en enero, febrero, vacaciones de julio, vacaciones de septiembre y turismo, se brindó alimentación a los usuarios inscriptos, registrados, de los comedores escolares de las escuelas públicas y también los que están en los centros educativos, en los liceos de educación secundaria. Entonces, no es cierto que se afectan los comedores, no es cierto que se afecta la merienda, no es cierto que se afecta la alimentación. Eso es producto de muchos relatos o medias verdades que a veces, sí, atendiendo una situación puntual que puede haber existido, quieren generalizarlo para todo el país. No es cierto. No es cierto que hay recortes en distintas cuestiones y que estamos afectando la educación o la calidad de la educación. Ha habido, sí, redireccionamiento de recursos. Hubo concretamente en educación secundaria, hubo una evaluación por parte de la Dirección General de que se debía redireccionar horas de coordinación y se redireccionaron y hoy, por ejemplo, lo que no pasaba antes, el 100% de los liceos públicos del país tienen espacios de tutoría con distintas modalidades, tutorías para acompañar a los estudiantes, para atenderlos. Y seguramente, como esa estrategia ya se implementó también el año pasado, los logros y los resultados que se han obtenido, que evidenció el monitor educativo que hablábamos hace un rato. Es decir, nosotros vamos por una transformación educativa. Obviamente que no nos consideramos dueños de la verdad, vamos a discutir con docentes, se van a generar ámbitos de diálogo con la sociedad, con distintos actores de la sociedad civil, con las organizaciones profesionales, con los sindicatos, con la familia, vamos a recorrer el país, vamos a conversar con todo el que haya que conversar. Pero sí les quiero decir una cosa, el Uruguay no puede darse el lujo de dejar pasar otro periodo sin tomar decisiones y sin reformar la educación. Y nosotros aquí, como lo digo siempre, llegamos para tomar decisiones y en eso estamos y estaremos durante el periodo que nos toque estar acá. En el marco de la transformación curricular integral, que es un documento que está disponible en la página del Ministerio de Educación y Cultura, yo lo estuve leyendo, son 6 hojas más o menos. En la página de la ANEP. Página de la ANEP, perdón, donde se detalla cuál es justamente la guía por donde se va a implementar esta reforma. Habla de una convocatoria de la ANEP a 3 expertos. Desde la oposición dicen, bueno, pero aquí no hay ningún docente. Hay abogados, contadores, sindicalistas y un psiquiatra infantil. No hay docentes para repensar la educación de aquí a 20 años. La ausencia de docentes y estudiantes, la falta de reconocimiento de la profesionalidad del magisterio y el profesorado. No hay intención de convocar a docentes, estudiantes y población. No hay debate educativo, que se contrapone diametralmente con lo que usted acaba de decir. Claro, pero para decir eso, quien haya dicho eso, que son varios porque lo he escuchado, demuestran... Esto es el mismo edil al que yo hacía referencia, ¿no? En los 15 minutos que hizo uso de la palabra.
perfecto, pero son varios los que lo han dicho. Son varios actores que han salido a decir, de los sindicatos, de partidos políticos u otros en redes sociales, a veces bajo el anonimato de un seudónimo, que han salido a decir, se ningunea a los docentes, no hay diálogo, no se los va a convocar. Bueno, ni siquiera se han tomado el trabajo de leer esa hoja de ruta que tú sí has leído, que se aprobó el 30 de junio, que está en la página web y que refiere claramente a distintas instancias de diálogo, de debate, de encuentro, que van a existir a lo largo y ancho de todo el país con todos los actores. Entre ellos, 13 uruguayos que nos hacen sentir orgullosos, porque muchos de ellos además son producto de la educación pública. Muchos de ellos triunfan en el mundo y acá en Uruguay no se los escucha, porque muchos lo que tienen es una visión enteramente endogámica, que creen que entre unos pocos actores del mismo sistema se puede transformar un sistema que tiene que estar al servicio de la sociedad y de las nuevas generaciones. Tiene que estar al servicio de los futuros ciudadanos. La educación en este país tiene que ocupar el lugar que lamentablemente ha dejado de ocupar, que tiene que ser el centro de la vida y de la construcción del proyecto de vida de las personas. No es algo que yo tengo que cumplir por obligación ir al liceo, o ir a la UTU, o estudiar una carrera terciaria. Lo tengo que hacer porque es parte fundamental para que yo en la vida sea lo que quiero ser. Yo hoy soy el presidente del CODICEN porque parte fundamental de mi vida fue la educación y me lo inculcaron desde mi casa. Me lo dijeron y después yo lo tomé desde mi ser y lo desarrollé. Y eso es lo que nosotros tenemos que lograr, sobre todo en los contextos de mayor vulnerabilidad, porque la educación, y hay que reconocerlo, ha perdido valor social. Entonces, todas esas cosas se logran dialogando con docentes, dialogando con funcionarios, dialogando con comunidades educativas, pero también escuchando qué nos tienen que decir un Gonzalo Frasca que enseña matemática, que triunfa en el mundo a través del desarrollo de videojuegos. ¿Qué nos tiene que decir un Gonzalo Moratorio, que es uno de los 10 científicos más influyentes del mundo según revistas especializadas? ¿Qué nos tiene que decir la primera mujer presidenta de la organización rural como Mónica Silva? ¿Qué nos tiene que decir una cantidad de personas que han triunfado y que han desarrollado actividades de distinta naturaleza y que son reconocidos? Un sindicalista como Richard Reed, una psicóloga infantil como Trench, que tú mencionabas, entre otros. Entonces, la educación lo primero que tiene que hacer es abrirse, dialogar, escuchar, aprender, generar conocimiento a partir de esa necesaria interacción, no de la unanimidad, desde la discrepancia, desde los puntos de vista diferentes. Y eso es lo que nosotros vinimos a hacer acá. Y lo que nosotros le pedimos a la sociedad es que nos dé un espacio de confianza y que además involucre, porque nosotros vamos a tener diálogo ciudadano, vamos a salir a recorrer el país y vamos a generar instancias donde la familia también opine, porque yo estoy seguro, porque además hay estudios, la última encuesta juvenil nos dice que el 50% de los jóvenes se fueron de la educación porque no los motivaba, porque no encontraron en ella lo que vinieron a buscar. Y hay muchísimas familias, y nosotros aquí tenemos un relevamiento que lo vamos a hacer público, que también nos ponen en evidencia que las familias entienden que la educación tiene que cambiar. Y la cambiamos en diálogo con la familia, con las organizaciones, con los docentes, con todos. Entonces, redondeo con esto. No es cierto, es falso, de que esta administración, de que la ANEP va a reformar la educación de espalda a los docentes. Quien lo diga está faltando a la verdad. Vamos a dialogar con docentes, pero también con familias, como dije, con otros actores de la sociedad, porque nos parece que es fundamental. La educación la transformamos y la cambiamos entre todos. Esa es nuestra consigna. Esta convocatoria del grupo de 3 expertos suena como una suerte de gach educativo, ¿verdad? De gente de Granada, que además es para participar de las consultas sobre el futuro de la educación. No se trata de que sean 3 expertos en cuyas manos quedará la reforma de educación. Justamente es nutrirse de toda esta gente que tiene un conocimiento fabuloso y que, como usted señala, nadie es profeta en su tierra.
se destacan en el exterior y aquí de repente no lo sabemos valorar y que han sido convocados también para aportar lo suyo como expertos y vinculados a la educación. Le quería preguntar otra vez, volver sobre el tema de los consejos de educación, que, bueno, la ley de urgente consideración los elimina, no los elimina. Aquí también hacían referencia, dice, en los consejos de educación estaban representados los docentes y decían, porque además en esta alocución a la que yo hago referencia del edil lo nombró explícitamente a usted, dijo curiosamente, señor presidente, hablándole al presidente de la Junta Departamental, Consejo de Educación en los que el Robert Silva participó y actuó gozando de esa representación elegido por sus pares, o sea, dando a entender de que es un organismo del que usted participó y resulta que ahora hay una ley que los elimina. Y usted ya había explicado cómo era, por eso insisto con la pregunta para que vuelva sobre esa explicación a la luz de lo que se dice desde la oposición. ¿Se eliminan los consejos de educación? ¿No hay representación docente? ¿Cuál es el enfoque que tiene ahora el sector educativo? Bueno, acá hay un cambio en la gobernanza. A través de la ley de urgente consideración hubo un cambio en la gobernanza en donde nosotros salimos de múltiples órganos colegiados, es decir, órganos deliberativos, en donde estaban integrados por varias personas, el Consejo de Primaria, el Consejo de Secundaria, el Consejo de la UTU, y pasamos a la Dirección General de Primaria, a la Dirección General de Secundaria, a la Dirección General de Educación Técnico-Profesional. Y hay un órgano colegiado central, que ya existía y que ahora es distinto. En ese órgano colegiado central, que se llama el CODICEN, ahí se integra la directora de primaria, la directora de secundaria, el director de UTU, y en ese órgano colegiado central, que es el CODICEN, colegiado es que somos muchas personas, somos 9, en ese órgano la representación de los docentes se mantiene, órgano al cual yo integré como representante docente, y defendí que en el CODICEN siguieran existiendo los representantes docentes. No es que se eliminó los representantes docentes, no, se eliminó una estructura de gobierno, digamos, de estructura de varias personas para dejar una central, que es el CODICEN, y en ese órgano central único que hay, que es el CODICEN, la representación de los docentes se mantiene. Y ahí, el 30 de octubre, próximo, van a ser electos los nuevos representantes docentes, son 2 que son electos por todos los docentes en todo el país. Yo les quiero decir que estamos estrenando desde febrero de este año esta nueva gobernanza. Yo la valoro muy positivamente porque creo que nos ha permitido avanzar en una cuestión bien significativa que es la articulación, la coordinación entre todos los actores del sistema educativo. Ese es el cambio que existe y no es que nosotros hayamos negado la participación de los docentes, porque reitero, el 30 de octubre hay elecciones y los docentes van a elegir a sus representantes que van a integrar el órgano colegiado que quedó, que es el CODICEN. Silva, si usted tuviera que evaluar, bueno, el 2020 fue un año atípico con la virtualidad, con la pandemia que nos explotó en la cara a todos y tuvimos que rápidamente ensayar opciones para las que no estábamos preparados, las que por supuesto no teníamos previstas, como fue el acudir masivamente a la virtualidad educativa, que tuvo sus dolores por el aprendizaje de los docentes, de los alumnos, de las familias, pero bueno, de alguna manera como que nos fuimos todos acostumbrando durante el 2020 con idas y venidas en la virtualidad, aperturas y cierre de perillas. En este 2021 también, decir que ahora ya, por suerte, volvimos a la virtualidad, a la presencialidad plena en todos los centros educativos del Uruguay, pero usted como hombre vinculado profundamente a la educación, ¿considera de que son años que tienen un resto positivo importante, un saldo positivo importante? ¿Son años en los que hemos perdido mucho de cara a lo que es la preparación de los estudiantes? ¿Cómo evalúa usted este 20 y 21 atípicos en la educación? Para graficarlo, a veces uno podría decir hay como una sensación agridulce, ¿no? Porque tenemos muchas cuestiones afectadas, no hay duda. Tenemos afectado lo vincular, tenemos afectada la socialización, tenemos afectado los aprendizajes, por supuesto que sí. No los resultados, pero sí los aprendizajes. Hubo que diseñar un conjunto de estrategias que no pudieron, porque no se puede, porque además la presencialidad
en algunas áreas más que en otras, yo creo que en todas es necesaria, por lo menos algún grado de presencialidad. Yo no puedo transitar toda mi formación sin haber interactuado con otro, sin haber compartido un espacio, sin haber trabajado en equipo. No puedo hacerlo exclusivamente desde la virtualidad. Creo que hay que generar espacios de presencialidad. Entonces, hubo una afectación en esas dimensiones. Hubo también una afectación en lo emocional muy importante de nuestros estudiantes y también de los docentes y de los funcionarios en general, y creo que eso lo tenemos que atender como lo estamos atendiendo, con acompañamientos de diversa naturaleza, con protocolos que orientan un poco en cómo avanzar en eso. Pero hubo cosas muy positivas, y el monitor educativo y la evaluación del INED de tercero y sexto de primaria nos demuestran que hubo cosas que se hicieron bien. Lo primero que quedó en evidencia es que la enorme mayoría de los docentes lograron generar estrategias diferentes, lograron reinventarse ante la situación de emergencia que el país vivía, de que un día para el otro se quedaron sin sus estudiantes en las clases presenciales, lograron reinventarse. Y ese proceso de reinversión, de reinvento que tuvieron las comunidades educativas y los docentes en particular, sirvió para potenciar una cosa que la sociedad había invertido mucha plata, como es el Plan Ceibal y todo lo que tiene vinculación con lo tecnológico educativo, que no estaba siendo utilizado, aprovechado a plenitud. Entonces, esos docentes, junto con apoyos técnicos, con acciones a nivel central, con el propio Plan Ceibal, que desarrolló muchas estrategias, que invirtió mucho más en infraestructura educativa, que se reinventó en una cantidad de cuestiones, logró que la plataforma CREA, el aprendizaje mediado por tecnología, que la videoconferencia, que la biblioteca digital, que las plataformas adaptativas como la de matemática, ahora compramos una de lengua, para a ser parte de la cotidianidad del enseñar y del aprender, como lo fueron en algún momento, o como lo son, la pizarra, el pizarrón y la tiza, que era el gran desafío. También nos dimos cuenta que teníamos reglamentos de evaluación vetustos, que castigábamos, como siempre lo dijimos, a los estudiantes, que no le dábamos muchas oportunidades, que faltaban apoyos, que faltaba reinventar una cantidad de cuestiones. Entonces hay cosas que llegaron para quedarse. La evaluación o la promoción condicionada con acompañamiento y tutoría. El establecer distintos periodos de dar posibilidades a los estudiantes con acompañamiento sin bajar la calidad de la educación. El priorizar algunas cuestiones curriculares. Esas son cosas positivas que creo que llegaron para quedarse y que han significado un cambio en la educación que ha impactado en que aumentamos 7 puntos los que culminan la secundaria, lo que no se lograba hacía muchísimos. Si ustedes toman desde que el monitor, no se había logrado un aumento que se logró en un año y con pandemia, pero hay que generar también articulación, por ejemplo, que también ese es otro aprendizaje, lo hablábamos con el rector Rodrigo Arim el otro día, de trabajo articulado. No porque esté la universidad por un lado y la ANEP por el otro, no tienen que dialogar, interactuar, porque los estudiantes son los mismos. Salen de un liceo y se van a una universidad o se van a un centro de otra naturaleza y tenemos que ir tras ellos, acompañarlos y sus historias, generar mayor involucramiento y salir de la lógica de homogeneización, de que todos son los mismos. No. Cada estudiante es una particularidad y nosotros tenemos que generar recursos, herramientas y arbitrar mecanismos que permitan atender esa particularidad. Creo que todo eso ha sido lo bueno, junto con lo otro que no bueno, que hablaba al principio, que es Todo Enseñanza 2020, que lo volcamos en el 2021, que tuvimos por primera vez en la ANEP un plan de inicio de cursos que comprendió a todos los subsistemas educativos, incluido la formación docente, y que estableció objetivos que nos permitió, a pesar del 21, que fue peor que el 20 en pandemia, que tampoco va a ser, como no lo fue el 2020, un año perdido.
Silva, me encantaría que la entrevista durara más tiempo porque, digo, no solamente usted es una autoridad importante de la educación, que es un asunto tan caro para toda la sociedad, sino que además no tenemos la posibilidad, como de repente los medios de Montevideo, de ir a la puerta de su oficina o del Codicen o en Torre Ejecutiva y conversar. Entonces queremos aprovechar. Solamente le puedo hacer una pregunta más. El tema de los cambios en los bachilleratos, el enfoque que plantean de eliminar aquello de humanístico, científico, biológico, ¿qué pasa con los bachilleratos de artes? ¿Qué nos puede decir al respecto? También otro relato, ¿no? Otro de esos relatos que algunos actores se generan, que yo a veces digo, realmente dicen defender la educación pública y la agreden y la atacan de manera hasta a veces salvaje, ¿no? Salieron a decir que no va a haber bachillerato artístico. Bueno, no es cierto, también quiero desmentirlo claramente. Miren, este sistema educativo tiene desde principios del siglo XX a un gran uruguayo que nos enseñó la importancia del arte en la educación y nos enseñó la importancia del arte para la generación de la creatividad, la innovación, la espontaneidad, que fue Pedro Figari. Entonces, ¿cómo nosotros no vamos a propiciar la generación de opciones artísticas? Vamos por más. Nosotros creemos que el arte tiene que ser algo transversal en la formación integral de un estudiante que egrese de educación media superior y del bachillerato. Nunca dijimos que se van a eliminar las opciones. Dijimos, sí, que vamos a transitar hacia un bachillerato que dé competencias generales a los estudiantes, que vayan más allá de lo propiamente llamado cognitivo, que generen habilidades socioemocionales, que le den herramientas para su inserción social, que le den habilidades científicas, tecnológicas, desde una perspectiva de egreso, porque ¿sabe qué? La gente, tenemos que decir, yo el otro día lo hablaba con el rector Rodrigo Arín y coincidíamos, él coincide con que hay que avanzar en esta lógica. El 68% de las carreras de la Universidad de la República reciben con cualquier bachillerato. Quiere decir que la propia universidad ya está mirando que tiene que haber un conjunto de habilidades generales comunes a los estudiantes que le den competencias de egreso para insertarse en la sociedad y para a la vez continuar estudios superiores. Y obviamente hay áreas del saber que tienen que tener énfasis, que tienen que tener un mayor aprestamiento, yo que sé, en ingeniería en materia de cálculo, por ejemplo. En ciencias de la salud o en áreas de la salud, otro tanto. En lo artístico no hay duda. En lo humanístico también. Pero todo eso tiene que ser en el marco de la construcción de un trayecto educativo que el propio joven, el propio estudiante se va diseñando. Y esto no es nuevo en el Uruguay. Esto ya pasa en la UTU, por ejemplo. No estamos diciendo cosas que no se hayan explorado, por ejemplo, en los bachilleratos tecnológicos de UTU que se generaron en el 97, 98. Entonces, yo le pregunto a las familias, ¿tenemos que cambiar los bachilleratos o no? ¿Hay que adecuarlos? ¿Hay que modernizarlos? ¿Hay que tratar de generar y ver lo que pasa en el mundo? ¿Está bien que tengamos bachilleratos que fueron concebidos hace más de 5 décadas atrás? Si está bien, si el mundo es el mismo que hace 50 años, no cambiemos nada. Ahora, si el mundo ha cambiado, razonemos juntos que tenemos que entre todos generar cambios impostergables para la educación del país. Robert Silva, le agradezco muy especialmente este tiempo que nos ha dedicado para conversar con nuestros televidentes. Le mando un fuerte abrazo y hasta cualquier momento. Bueno, un gusto estar en contacto con ustedes. Siempre agradezco que ustedes nos han abierto las puertas de este medio en diversas oportunidades que concurrimos a Maldonado. Así que en la medida de las posibilidades, porque complejidades acá hay muchas, siempre nos gusta dialogar con ustedes. Les mando un saludo a ustedes y a toda la teleaudiencia. Muchas gracias, que le vaya muy bien. Hasta pronto. Bueno, varios temas, ¿no? Y da para seguir, obviamente. Digo, acá hace rato que me pidieron que ella cerrara la entrevista. Creo que hace más de 30 minutos que estamos hablando con Robert Silva. Tenemos que ir con nuestro móvil. Está Florencia allí. Adelante.
Marcelo, sí, como les adelantamos más temprano en el marco del Día Nacional de Prevención de la Prematurez, estamos aquí con Valeria Kraft, que es una de las fundadoras, o la fundadora, podemos decir, de FAPREMA, que es justamente Familiares y Amigos de Prematuros aquí en el departamento de Maldonado. Bueno, muchas gracias por recibirnos, me imagino con la importancia también de lo que significa este día, ¿no?, a nivel nacional. Sí, bueno, muchas gracias a ustedes por venir, siempre estar. Sí, hoy es un día importante porque a nivel nacional se está recordando, ¿no?, la importancia de tomar acciones para prevenir o por lo menos apalear los efectos del nacimiento prematuro de los bebés. Bien. ¿Cómo surgió FAPREMA? Bueno, FAPREMA surge a partir del nacimiento de mi hija en 2016, que fue una prematura, y la preocupación que yo tenía de ver otras familias que cuando un bebé prematuro nace, muchas veces el bebé se queda en el hospital y a los padres les dan el alta. Y familias de la región este, Rocha, Maldonado y también Cerro Largo, Rivera, que vienen acá porque hay centros de referencia y esos padres no tenían dónde quedarse o cómo acompañar a sus hijos de manera más cómoda. Entonces, al ver esa situación, como que me surgió la idea de hacer un grupo de apoyo, ¿no?, para todos los que tenemos hijos prematuros, pero también para todos aquellos que son amigos o familiares y se encuentran con una situación inesperada, como es un bebé prematuro, porque no avisa, nace antes de tiempo y no saben a quién recurrir o necesitan conseguir algunas cosas específicas o simplemente hablar con alguien que les cuente un poco qué hacer. Y bueno, ahí surgió la idea y empecé a contactarme con personas del departamento que también tuvieron sus hijos prematuros o profesionales que están interesados en el tema y armamos un grupo de apoyo y algún día esperamos tener una organización un poco más estructurada, pero bueno, en ese camino vamos. ¿En qué se trabaja hoy en el marco de este Día Nacional de concientización, ¿no?, en la prevención de la prematurez? Bien, dos cosas importantes. Una de las cosas que se quiere recordar este día es que la prematurez, cuando decimos prevención, queremos decir tratar de hacer todo lo posible para controlar los embarazos, para dar las mejores, digamos, la mejor calidad al embarazo, pero siempre recordando que la prematurez no es un hijo prematuro no es culpa de una madre o de un padre que no se cuidó, porque hay muchas enfermedades o cosas crónicas que uno tiene que uno no es culpable y que generan situaciones de riesgo de prematurez. Entonces, es importante prevenir, pero siempre recordando que la prematurez no es algo que es culpa de los padres ni del niño, ¿no? Ay, yo soy hipertensa, traje un bebé, nació prematuro, fue mi culpa. Bueno, no. Si soy hipertensa y estoy embarazada, ¿cómo prevengo? Haciéndome los controles, conversando con mi doctora sobre mis condiciones previas al embarazo y durante el embarazo. Entonces, hacer énfasis en la prevención y en el acompañamiento también, si se da el caso de la prematurez. ¿En qué se trabaja hoy a nivel nacional, no sé si también a nivel mundial, ¿no?, en este caso para prevenir o para acompañar la prematurez? Bien, a nivel mundial, este año la Organización Mundial de la Salud trabaja con una organización mundial que atiende el tema de la prematurez y el lema para este año es cero separación entre bebés prematuros y sus padres, el contacto con el bebé prematuro, así esté en una incubadora, en una sala, el contacto piel a piel con los padres es muy importante, está demostrado científicamente que ayuda al desarrollo. Y a nivel nacional, qué bueno que preguntas, porque AUPAPREM, que es la Asociación de Prematuros Uruguaya, que nuclea todas estas iniciativas de apoyo a los prematuros, está promoviendo una ley, que es la ley AUPAPREM, que es una ley que se está proponiendo al Parlamento donde las licencias maternales y paternales, en caso de bebés prematuros, comiencen una vez que el bebé llegó a tu hogar. ¿Qué pasa? Los bebés prematuros a veces están 3, 2, 6, más meses. Y la mamá, si tiene 3 meses, a veces se reintegra a trabajar y el bebé no ha vuelto a su hogar. Entonces, con este lema de cero separación, AUPAPREM también, a quien nosotros apoyamos, está presentando este proyecto de ley, impulsándolo para generar que los padres puedan tener licencia durante todo el proceso de salida del hospital del bebé. Qué importante es poder acompañar aquí a las familias, siendo el único grupo, digamos, que hay aquí en el departamento de Maldonado apoyando, acompañando a las familias que tienen niños prematuros. Bien, sí, en Maldonado somos el único grupo, pero te digo, trabajamos con mucha relación con AUPAPREM que trabaja a nivel nacional. Pero en la región no veíamos como que había de repente un teléfono más cercano al que llamar. A ver, AUPAPREM apoya, pero queríamos tener alguien cerca, en Rocha, en Minas, en Maldonado, que si alguien tiene un bebé prematuro y quiere levantar el teléfono, hacer una pregunta, tenga un contacto directo, inmediato y cercano.
¿A qué contacto pueden acercarse las familias o conocidos, ¿no? para poder recibir este apoyo? Bien, pueden llamar al 093-824-003. 24 horas es mi número, me llaman y yo siempre atiendo. Y si no, en Facebook pueden buscar la página FAPREMA, así como suena, que es Familiares y Amigos de Prematuros de Maldonado. Y se puede sumar personas que tienen alguien conocido prematuro o no. Porque déjame mencionar a Rosario, que es una señora que trabaja con nosotros de las parroquias de Maldonado, y a Valentina, que es una señora que también trabaja con nosotros del Conrad, que cuando le avisan o me avisan que hay un bebé prematuro, yo la llamo, preparan bolsos de emergencia, juntan cunas, juntan memas, juntan lo que se necesite. O sea, yo no trabajo sola, yo soy como el puente. Entonces, todo el que se quiera sumar es bienvenido. Bueno, muchas gracias por tu tiempo y felicitaciones también a toda la gente que está apoyando, ¿no? y acompañando a estas familias. Gracias a ustedes por difundir y venir y apoyar siempre. Bueno, con esta información, Marcelo, seguimos con ustedes allí en el estudio de la mañana del 11. Muchas gracias, Florencia. Qué interesante, ¿no? La creación de esta red de ayuda a familiares y amigos de, nacidos prematuros, bebés. Las imágenes realmente son muy tiernas, aunque generan un estrés y una preocupación, pero esta red de contención, sin lugar a dudas, que tiene muchísima utilidad. Vamos a volver con nuestro móvil dentro de un ratito, porque ahora nos vamos a la República Argentina. El próximo domingo son las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, las PASO, que como les decíamos son una especie de lo que aquí en Uruguay serían las elecciones internas de los partidos políticos. Aquí se presentan los aspirantes a diputados y senadores que serán elegidos el próximo 14 de noviembre, dentro de 2 meses, cuando el Congreso argentino renueve 127 bancas de diputados y 24 bancas de senadores. Allí se definen en las elecciones de este domingo los partidos o coaliciones que se presentarán en las elecciones nacionales de octubre del 23 y qué listas los van a representar. Estamos en comunicación con Soledad Largui, periodista, conductora de Televisión Argentina, trabaja en el noticiero América. ¿Cómo estás, Soledad? Gracias por atendernos. Hola Marcelo, un gusto estar con ustedes. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Bueno, queríamos que nos contaras un poquito cómo están viviendo, ustedes los periodistas con muchísima intensidad, pero el país, cómo están viviendo esta nueva instancia de PASO. Bueno, la verdad es que es una elección muy particular, había muchas expectativas en cómo se iba a dar la política o qué iba a pasar luego de la pandemia, expectativas que la verdad dan un resultado negativo, no ha cambiado mucho, las campañas son más o menos lo mismo de lo que veníamos viviendo antes de la pandemia. El país, ustedes saben, tienen una mirada muy cercana a lo que es la realidad de Argentina, es un país que está muy politizado, la grieta parece estar intacta si uno observa lo que son los números, la ciudad de Buenos Aires sigue siendo de color amarillo, de Juntos por el Cambio, la provincia de Buenos Aires da más bien ventaja para el Frente de Todos, pero una sociedad que está sumamente agrietada y en donde se ve claramente, por lo menos en esta interna, porque las PASO no dejan de ser eso, una interna para los partidos, para ver quién queda mejor posicionado, se ve claramente que el argentino vota más bien colores, sea quien sea el nombre, ¿no? Vota un espacio, vota otro espacio y no hay mucha variación, hay un núcleo duro de votantes, por lo menos lo que dicen hasta ahora las encuestas. Tema aparte, las encuestas en las últimas elecciones han tenido algunos errores importantes, pero esto es un fenómeno mundial, pasa en todos los países. Por lo menos a foto de hoy, el país está segmentado y agrietado como lamentablemente en los últimos años. Bueno, justamente el tema de la grieta, ¿no? Que es un término acuñado por la Argentina que de repente otros países como Uruguay nos rehusamos a utilizar porque realmente sentimos que hay una diferencia importante, pero hay una sociedad argentina muy dividida. Nos hemos llamado a sorpresa de que, por ejemplo, la corrupción en Argentina no es un tema que pese en la opinión pública nacional, no es un tema que esté en las prioridades, a pesar de los escándalos brutales que se han visto en la Argentina, no es un tema preocupante. La gente está preocupada por el tema del trabajo, por el tema de la pobreza que ha crecido muchísimo en Argentina, y bueno, evidentemente esto de la pandemia les ha dado un revolcón importante. Argentina tiene algo así como 113.000 fallecidos por el COVID-19, una cifra extraordinariamente dolorosa y, bueno, se han generado muchos problemas con el tema de la vacunación VIP, con el ministro de Salud que cayó, con una cantidad de relajos y líos de proporciones que se han armado y creo que eso también anestesió a los argentinos, ¿no? En medio de este clima
¿Qué credibilidad tiene el sistema político argentino? Bueno, vos usás una palabra que me parece que es la clave, la del argentino anestesiado, y un poco es así. El tema de la corrupción es un tema que está muy arraigado en la Argentina en los últimos, te diría, casi 30 años. Entonces la corrupción lamentablemente no marca la vara o no cambia la elección. El argentino vota por el bolsillo, porque en definitiva, y yo lo creo tanto, más bien como casi un método de autodefensa. Uno termina cerrando su círculo en su familia, en su casa, y trata de ver de qué manera puede sobrevivir, ¿no? Más allá de la pandemia, sobrevivir a nuestro propio país con una inflación galopante, con impuestos que no se pueden pagar. Digamos, uno trata de cerrarse, pensar con el bolsillo. Después está el tema de la inseguridad creciente en el país, que va de la mano absolutamente con los índices de pobreza. La Argentina está en un momento muy, pero muy duro, viene de años muy duros. Cuando parece que un espacio político está muerto porque ha dado una muy mala gestión, el otro no convence para nada y vuelve a reflotar al anterior. Fíjate que cuando gana Mauricio Macri, nadie podía imaginar una vuelta de Cristina Fernández de Kirchner, pero sin embargo, un gobierno que ha dejado tanta decepción como el de Mauricio Macri, vuelve a reflotar la idea de Cristina Fernández de Kirchner. Y ahora el gobierno de Alberto Fernández, que quizás también genera decepción y tiene que ver con el manejo de la pandemia, vuelve a reflotar la idea de Juntos por el Cambio. Este es un país que, si te pones a analizarlo, vive reflotando al anterior, pero porque el presente quizás deja más dudas que lo que ya vivimos. Eso da la sensación de que es como que cada vez están más abajo, digamos, porque cada vez más hundidos, porque digamos, ganó Mauricio Macri porque creían que el gobierno de Néstor Kirchner había sido, y de Cristina, un desastre. Votaron a Macri y no les fue bien, volvieron al kirchnerismo. Ahora se dan cuenta que tampoco les fue bien y el manejo de la pandemia fue pésimo. Volvamos a Macri, que lo habíamos descartado porque no había sido un buen gobierno. Como que las opciones nunca son de decir, bueno, esto es un gancho que tenemos para salir adelante una vez un país tan rico y tan potente como la Argentina, que a pesar de los pesares no lo han logrado fundir, pero parecería como que no hay demasiada opción de renovación en la política argentina. Bueno, aparecen algunos focos. A ver, mucho se ha hablado durante esta campaña del fenómeno Milei. No aparecía en las encuestas hasta hace un tiempo, ahora viene a captar un voto joven, un voto del joven enojado, con algunos mensajes muy polémicos quizás en algunos casos, pero bueno, aparece aquí como un pequeño fenómeno de alguien que se destaca y que ha hecho una campaña diferente a la norma. Pero Marcelo, coincido en lo que vos decís, creo que básicamente la Argentina tiene un caudal de gente trabajadora, de gente que apuesta al país, y que ese caudal de gente es al que le debemos que se sobreviva a pesar de las gestiones políticas muy, muy decepcionantes que hemos tenido en los últimos tiempos. Me da la sensación de que esta elección no muestra nada distinto, a pesar de haber estado muy abajo, a pesar de haber tenido una pandemia muy difícil en cuanto a cifras de muertes y muy difícil en cuanto a economía, porque se apostó por la vida y los números no nos acompañan. La Argentina tiene un problema de soberbia que creo que las generaciones más jóvenes están empezando a ver. Hay que empezar a ver qué es lo que pasa en la región y por qué en la región las cosas funcionan y no nos funcionan a nosotros, sin dejar de lado que fuera de la clase política, el argentino, el pueblo argentino, es un pueblo de trabajadores, es un pueblo de personas de bien y de valores, y gracias a Dios que está ese pueblo como para poder sobrevivir a estas gestiones. No quiero hacer hincapié en esto porque si no, pareciera que todo es malo, y hay una frase que se suele decir mucho y es que un pueblo tiene la política que merece. No creo que sea el caso de la Argentina. Hay muy buenos proyectos, debe ser indudablemente un país muy difícil de gobernar, porque ¿qué mandatario no querría solucionar la inflación? Yo creo que el que lo logre va a tener reelección por lo menos garantizada, pero no se puede mejorar la inflación, no se puede con este gasto público, no se puede con este proyecto de país, en donde la mitad del país es pobre y la otra mitad que trabaja está sofocada por impuestos. No se puede con este diagrama, y el costo de cambiar este diagrama es muy alto y ningún político quiere o puede llevarlo adelante. Entonces hay que reformular. Yo creo que se está empezando a ver esto. Hay mucho cansancio, hay muchos jóvenes que se están yendo de la Argentina
Y esto es una luz que se prende, ¿no? Que los jóvenes que tienen ganas de un futuro mejor estén encontrando la solución en Ezeiza es un llamado de atención para toda la política y algo que al pueblo le duele muchísimo ver esa imagen. Sin duda, es una realidad muy dolorosa, ¿no? Cuando los ciudadanos tienen que irse del país para tratar de encontrar un horizonte por lo menos que les permita mantenerse a flote, es realmente muy triste y los gobiernos son los responsables y los que deben tratar de evitar que los ciudadanos se vayan, ¿no? Ahora, Alberto Fernández puede ser reelecto. Dicen gobierna, el presidente es Alberto Fernández, pero gobierna Cristina Fernández de Kirchner. Por otro lado, ayer estaba leyendo algunos artículos de la prensa argentina, dicen, a partir del domingo se va el kirchnerismo. ¿Qué mirada tenés vos sobre este tema? Trato, a lo largo de estos años de carrera, trato de no tener una mirada militante. Fíjate que esto que vos marcás es casi la grieta. Si se va para siempre el kirchnerismo o si se reelige Alberto Fernández. Es la grieta que nos pinta a los argentinos. Yo creo que el gobierno de Alberto Fernández es un gobierno que no ha cumplido con las expectativas, ni siquiera con las que propuso. El fenómeno de la pandemia, por supuesto que es un atenuante. ¿Quién puede cumplir los objetivos cuando cae una pandemia? Y ningún gobierno, de hecho esto ocurrió en el mundo entero, ningún gobierno estaba preparado para contenerla. Después está el manejo de esta pandemia, que uno puede decir fue mejor o fue peor, fue soberbio o no fue soberbio. Creo que la soberbia es un punto que nos caracteriza y que ha caracterizado sobre todo el comienzo del manejo de la pandemia argentina. Pero decirte si se va el kirchnerismo o no se va el kirchnerismo, no te lo puedo decir porque no tengo una opinión formada. Sí siento desde una postura profesional que siempre manejé, no militante, yo no estoy de acuerdo con el periodismo militante, que también es un fenómeno de la Argentina de estos últimos años. Sí te puedo decir que la gente está cansada, pero que no encuentra una opción mejor. Nos cuesta ver a los argentinos cuál es la opción que nos representa, sobre todo pensando en que de un lado y del otro lado de la grieta, esa grieta que parece que no se une en nada, se une en los mismos fracasos. Y ese es el punto, ¿no? Cuando dos polos opuestos terminan teniendo un punto de unión, pero ese punto de unión es el fracaso, es muy decepcionante. No sabría decirte si es el fin del kirchnerismo o no. Ojalá que sea el fin de la promesa incumplida, pero eso me parece que abarca varios colores políticos. Sin lugar a dudas, y esa sería la panacea, ¿no? Que por fin haya una clase política que se comprometa con la ciudadanía y que lo que promete en campaña, después cuando llegue el gobierno que lo cumpla. Eso creo que es la aspiración de cualquier gobierno, más allá del argentino. Me parece que a nivel mundial, en algunos casos se logra más o menos, pero ese sería el ideal. Y creo que vos utilizaste 2 o 3 veces un adjetivo que creo que y lo remarco porque lo dijiste vos y no yo, porque quedaría grosero de mi parte, la soberbia de los argentinos creo que los tiene encorsetados y es lo que no les permite limpiar un poco el terreno como para ver cuál es la realidad sobre la que están parados. Es una pena realmente porque es un país fabuloso, maravilloso. ¿Sabés qué pasa, Marcelo? Sí. Yo no puedo negar lo que los hechos han demostrado. Nosotros tuvimos un momento de la pandemia en que dábamos discursos sobre un escenario, comparándonos con otros países, con filminas, con gráficos, hablando de cuán bien estábamos en comparación de toda la región. Y las cifras, a fin de camino, muestran que la situación no fue así. Eso es soberbio. Uno tiene que trabajar creyendo que hace lo mejor para su país, e ir muy despacio, e ir muy atento y observar lo que pasa, pero no para compararse y para enaltecerse en un acto. Digo, yo, fuera de lo que es esta grieta y lo que es la militancia, me parece un error, pero es un error que es muy argentino, es un error, es como cuando uno, no sé, déjame hacerte una comparación futbolera, cuando cantás el gol antes de tiempo, que en una cancha te dicen no lo cantés antes de tiempo, bueno, es un poco eso, vivimos cantando los goles antes de tiempo, es algo que no aprendemos, y ojalá que lo aprendamos, por lo menos no lo hacen nuestros políticos, y esta cosa de comparar, y esta cosa de somos mejores que otros, bueno, no somos mejores que otros, tenemos los mismos problemas, es muy difícil manejar, porque uno evalúa, yo analizo mucho lo que es Uruguay, me parece un país brillante, Uruguay, tengo muchos amigos en Uruguay, lo conozco profundamente,
tengo mucho respeto por la clase política uruguaya, pero la clase política uruguaya es la representación de su pueblo. Su pueblo nunca le permitiría a un político uruguayo manejarse como se manejan los políticos argentinos. O sea, es gracias a ustedes que tienen los políticos que tienen. Pero a lo que voy es, no podemos desconocer las dimensiones de un país y del otro, la cantidad de población y cuán difícil es manejar este país concretamente. Es muy difícil de manejar. Sería liviano decir que lo hacen mal porque quieren. Es realmente un país muy complicado de gobernar. Sin duda, eso me parece que es absolutamente coincidente con lo que vemos desde aquí. Soledad, yo no quiero, sabemos que están con el tiempo contado, que están con reuniones de producción permanente, afinando lo que va a ser el trabajo del próximo domingo, pero solamente dos preguntitas sobre otros temas. Por ejemplo, ¿cuál es la verdadera reacción de la Argentina? Yo sé que ahí en todo el ruido que hay las cosas de Uruguay suenan, pero poquito, ¿no? Pero para nosotros es muy importante. ¿Cuál es la verdadera reacción del gobierno argentino ante esta insinuación, ante esta realidad, más que insinuación de Uruguay, de avanzar en un TLC con China? ¿Tenés alguna información de lo que está pasando ahí? Mira, sé que el gobierno argentino con el uruguayo están a los chispazos hace tiempo. Me parece que este es un chispazo más. Creo que es un error absoluto, absoluto. Argentina y Uruguay debieran tener planes en conjunto porque son, creo que dentro de la región, los países que tienen una idiosincrasia. Exacto. Exacto. Esa hermandad que se ve con Uruguay, yo no la percibo con Brasil ni la percibo a veces con Chile. Esa es muy puntual la hermandad que hay entre Argentina y Uruguay. Lamentablemente, sí creo que es un buen momento. Bueno, la calle Pou estuvo en una reunión con Alberto Fernández, fue hace poco tiempo en Olivos, digo, pero que se trabaje en serio, y que haya acuerdos serios. Me da la sensación de que obviamente es un muy mal momento diplomático entre los dos países, por más de que no sea lo más urgente ahora y no ocupe las noticias todos los días. Creo que es un momento delicado diplomático entre los dos países. Ojalá que esto se pueda subsanar y que tengamos una relación de países hermanos, porque además tenemos un vínculo, eso que vos decís, de gente que tenés acá, que conocés, que querés, que respetás. Bueno, pasa lo mismo allá. Nosotros somos muy agradecidos a la Argentina de la cantidad de uruguayos que hay viviendo, trabajando, que les ha ido muy bien. Acá en Punta del Este hay una colonia de argentinos muy importante, cada vez más importante. Con esto de la pandemia se han venido muchas familias a vivir acá, con sus hijos, a estudiar, a invertir. Eso lo valoramos y lo atesoramos muchísimo. Lo otro que te quería preguntar, Soledad, y ya para liberarte, el tema justamente de la apertura de fronteras, ¿no? Uruguay, fronteras cerradas hasta el 1 de septiembre pasado, en la que la abrió para propietarios extranjeros. De los propietarios extranjeros, la gran mayoría son argentinos, y de los propietarios argentinos en Uruguay, la gran mayoría están aquí en Punta del Este. Desde allá, ¿cómo se ve? Como una cuestión de decir, bueno, Uruguay abrió las fronteras, pero es carísimo, es imposible, no es el momento, estamos con la cabeza en otra cosa. ¿Cómo ven ustedes la apertura de fronteras de Uruguay? A ver, la apertura de fronteras de Uruguay me parece muy bien, muy atinada, porque las cifras los acompañan. De hecho, fue mucho el costo que asumió Uruguay a estar cerrado durante toda la temporada. Sabemos cuán importante es el turismo para la economía local, de argentinos, de brasileros. Creo que Uruguay hizo las cosas cuando debía hacerlas. El tema es que en Argentina la gente no está saliendo porque no sabe cómo y ni cuándo va a poder volver, y ese es un fenómeno también que está pasando solo en nuestro país. Que está costando mucho a nivel social, porque las personas, por más de que tengan compromisos afuera, intentan no hacerlos porque la incertidumbre de no saber cuándo vas a poder volver a tu trabajo, a tu familia, si tenés que viajar y tener una familia. O sea que creo que tiene que ver con esto. ¿Es caro? Todo es caro. Uruguay es carísimo ahora para los argentinos, carísimo. Y encima, la otra vez nosotros tenemos mucho contacto, nuestro cronista Gustavo Descalzi permanentemente sale en América Noticias y estamos muy empapados de lo que es Uruguay y forma parte de nuestro interés en las noticias, pero digo, cuando se hace la conversión de lo que sale hoy para un argentino, Uruguay, en cuanto a comer, a ir a tomar algo, a ir a tomar una cerveza, a ir a tomar una gaseosa, la verdad que las cifras se han disparado. No hace mucho tiempo, Argentina y Uruguay casi que compartían el valor del peso. Fíjate lo que ha pasado en estos últimos 5 o 6 años. Entonces creo que está el factor económico, el argentino está muy mal económicamente, la pandemia ha hecho estragos. El valor del dólar hace que sea un destino muy, muy exclusivo Uruguay para los argentinos ahora.
y la incertidumbre de no saber cómo y cuándo uno puede regresar al país, bueno, no ayuda. De todas maneras, Gustavo le da mucho color, ¿no? Hemos visto los informes que manda para la Argentina desde aquí y pinta un panorama muy canchero, muy simpaticón, pero que no es la realidad absoluta, porque la línea de razonamiento no es que los argentinos vengan acá con pesos argentinos, que les resultaría absolutamente imposible alquilar un día de un hotel, sino que además, bueno, tampoco es así de que no vengan, no inviertan. Hay que sacarle un poco algunos porcentajes de impuesto que le pone Gustavo a las historias que pinta para la Argentina. No es tan así tampoco. Bueno, no sé, es un gran periodista en mi opinión, pero sí hay una disparidad. Si uno va a ver, lo ha mostrado, si uno va a una casa de cambio, el valor que se toma el peso argentino está en las carteleras. Después, claro, hay estrategias para que uno se pueda manejar mejor, hay ideas, hay fórmulas para tener en cuenta, eso seguro, pero que el valor del peso se toma muy bajo en las casas de cambio uruguayas, lo hemos visto directamente en los carteles. O sea, un peso argentino vale 0,05 si vos vas a un cambio con pesos argentinos. El tema es que está devaluada la moneda argentina, porque incluso a ustedes les cuesta carísimo comprar un dólar en la cotización del paralelo, creo que está a 180, 190 pesos, o sea que está caro con pesos argentinos adquirir cualquier divisa. Entonces, claro, digo, traspolado a lo que es el Uruguay, pasás la raya y decís, bueno, necesito millones de pesos argentinos para poderme ir una semana a Uruguay. Pero de todas maneras lo que quiero decir es que no alimentemos esos cucos de que Uruguay es un país chiquito, hermano, muy querible, muy querido y que siempre los recibe con el corazón abierto. Ojalá que así sea y que podamos disfrutar muy pronto de estar en Uruguay. Nosotros elegimos ese destino, es hermoso ese destino y extrañamos mucho poder ir. Así que, y nos alegramos profundamente de la realidad que están viviendo en Uruguay, de sus cifras, la cantidad de días que pasaron sin muertes por COVID. La verdad que a mí, por lo menos personalmente, es una noticia que me llena de emoción porque deseamos, o por lo menos yo en mi caso, deseo profundamente que les vaya bien. Soledad, muchísimas gracias por tus palabras, muchísimas gracias por tu tiempo, valiosísimo y más en estos trajines vísperas de elección y además los tiempos periodísticos siempre son acuciantes, así que valoramos muchísimo todo este rato que nos has dedicado. Te mando un beso grande y ojalá nos podamos ver en verano aquí en Punta del Este. Un abrazo y un gusto estar con ustedes. Chao, gracias, Marcelo. Que tengan buena jornada el domingo. Gracias, muchas gracias. Señoras y señores, tenemos que hacer una pausa rápidamente. Pasaron 6 minutos del mediodía, ya volvemos.